¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a esta edición dominical de Meditaciones en su nueva temporada. Hoy es domingo 3 de julio, domingo 14 del tiempo ordinario. Y primeramente quiero dar gracias a Dios por haberme permitido llegar a este día en el que cumplo 29 años de servicio ministerial sacerdotal. Doy gracias a Dios por estos 29 años de trabajo, de servicio, de acompañamiento a la gente que me tocó y que me ha tocado servir en las 4 parroquias donde he estado: la Sagrada Familia del barrio San Francisco en Barquisimeto, la parroquia Santa Rosa de Lima, Santuario de la Divina Pastora en Santa Rosa, Barquisimeto, la parroquia San Pedro Mártir de Verona en la ciudad de Pittsburgh, aquí en California, y donde me encuentro ahora en Reina de Todos los Santos en Concord, California. A todos estos hijos míos espirituales en estas 4 parroquias que han marcado mi vida, les doy mi bendición, mi abrazo y mi eterna gratitud por todas las bondades que han tenido conmigo, por la paciencia que me han tenido y por la amistad sincera que me han brindado también muchos de ellos. Gracias a Dios por los obispos que me ha tocado estar con ellos, desde Monseñor Tulio Manuel Chiribella, que en paz descanse, que fue quien me ordenó, luego Monseñor Antonio José López Castillo, el que le siguió, y el que está ahora en Barquisimeto, que es Monseñor Víctor Hugo Basabe. Doy las gracias a Monseñor Michael Barber, que es el actual obispo de la diócesis de Oakland, donde me encuentro ahora, por la generosidad que ha tenido de recibirme en su diócesis con los brazos abiertos y por permitirme ejercer el ministerio sacerdotal en esta hermosa diócesis californiana. Les pido a ustedes su oración por mí, para que pueda seguir llevando la palabra de Dios, como vamos a ver hoy en el Evangelio, a donde Él me pida que lo haga, y donde me encuentre, pues que lo haga de todo corazón y con toda fidelidad. A todos ustedes, mil gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy abrimos la liturgia de la palabra con el profeta Isaías, capítulo 66, versículos del 10 al 14. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor: yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 65. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a los pueblos, qué temibles son tus obras. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor.
Aclamad al Señor, tierra entera. La segunda lectura está tomada de la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma, y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de este día es el de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, yo me hago eco de esta palabra hermosa de este domingo. Hoy se nos habla de misión, se nos habla de envío, se nos habla de ser escogidos por Dios para algo grande, para algo grandioso. Este envío de otros 72 es otro envío que el Señor hace. Prepara a sus discípulos, se congregan en torno al maestro, el maestro los enseña. Acuérdense que el discípulo está con el maestro, él los congregó, los llamó para que estuvieran primero con él y luego para enviarlos. Estar con él significa pues gozar de su presencia, aprender de su vida, llenarse de sus enseñanzas, y luego el Señor los dota de poderes para poder desempeñar el trabajo que van a desempeñar, porque es un trabajo sobrenatural. Se van a enfrentar al mal, al maligno, a todos aquellos demonios que están afectando a la gente. No solamente iban a sacar demonios, iban a curar enfermos, iban a anunciar la buena nueva del reino, pero las obras de poder iban a, digamos, verificar que una cosa
y la otra. Ambas estaban dando en el mundo visible, en el mundo invisible. Ellos eran portadores de paz, portadores de alegría, portadores de una buena noticia. Iban a hacer el bien. Obviamente no todos los iban a recibir bien. Hay un primer elemento aquí que nos llama la atención, que es la oración. Dice: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe trabajadores. Hoy, en el día de mi aniversario, les pido a ustedes que oren por vocaciones. Necesitamos más vocaciones, mejores vocaciones, santas vocaciones sacerdotales, para que el Señor pueda suplir en todos lados donde hay necesidad. Pueda haber un sacerdote o dos, donde puedan impartir allí la enseñanza de la iglesia, del magisterio, los sacramentos, la santificación y el poder regir al pueblo de Dios allí con amor, con caridad, con misericordia. Pero se necesita primero la oración. Luego, pónganse en camino. Los envió como corderos en medio de lobos. El Señor sabe que envía a los apóstoles a una misión difícil, pero que van cargados, van llenos con el poder que viene de Dios. El mismo Jesús, él mismo encarnó esa situación. Él era el cordero que fue inmolado por enfrentarse al pecado y para la salvación de todos, sin distracciones de ningún tipo. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, no se detengan a saludar a nadie por el camino. ¿Por qué? Porque no podemos distraernos en nada cuando hay una misión importante frente a nosotros. Mientras menos distracciones tengamos, mejor. Por eso la vida del sacerdote está llena de privaciones, para no distraernos con nada y en nada. Aquellos que no quieran recibir la palabra, pues tendrán que dar cuentas de eso también. Por eso el Señor dice: si a alguno no le reciben, sacúdanse hasta el polvo de los pies. Esto es bien interesante. Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. Pero sepan, de todas maneras, que el reino de Dios ha llegado. Es interesante lo que dice el Señor, que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor, porque Sodoma no conoció a Cristo. En Sodoma no se predicó el evangelio. En cambio, en esas ciudades sí, y lo rechazaron. Esto es bien interesante. Al final dice que los 72 discípulos regresaron llenos de alegría, diciendo todo lo que les había pasado, sobre todo que los demonios se les sometían en el nombre de Jesús. Nosotros somos simplemente intermediarios, intercesores. Dios es el que hace la obra, y por eso el Señor nos invita a no alegrarnos tanto porque un demonio se someta, de tal manera que veamos estos signos como cosas normales dentro de lo que la iglesia tiene que hacer. Expulsar demonios, curar enfermedades, no son cosas raras. Deberían ser cosas normales en la actividad de la iglesia. Dice, pero no se alegren de eso. Como quien dice, eso es algo que se tiene que hacer. Eso es trabajo de la iglesia. Eso es lo normal que sucede entre nosotros. Alégrense más bien, porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso quiere decir, la verdadera razón de la alegría de ustedes tiene que ser que están salvados, que en el cielo hay un lugar para ustedes y que al salir de este mundo ustedes van a estar conmigo para siempre. Lo que empezó en los discípulos como estar con Jesús y aprender de Él y gozar de su compañía, va a terminar en lo mismo, pero mucho mejor. Seguir con Jesús y gozar de su compañía para siempre. Cuando tengamos razones en este mundo, en nuestra vida eclesial y en nuestro compromiso con Dios para estar contentos, para estar alegres y para irradiar ese gozo, tengamos muy presente que la verdadera razón tiene que estar puesta no en lo que hagamos, no tanto en lo que hagamos, ni en cómo lo hacemos, sino en que Dios nos ha salvado y en que nos ha escogido para estar con Él en la eternidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Y no se olviden de orar por mí en este día. Chao, chao.